Así que sean todos bienvenidos, hermanos, nuevamente a la iglesia de Heights, y es un gozo poder contar con cada uno de ustedes el día de hoy. Hermanos, les tengo una noticia triste. No nos gustan las noticias tristes. La noticia triste es que el día de hoy es el último domingo de la serie de Santiago. Vi el ambiente tenso, estaba todo expectante, casi lloran algunos. Hermanos, llegamos al final de la serie de Santiago, ¿lo pueden creer? Esta hermosa carta que ha sido de desafío, que ha sido de ánimo, por supuesto para la congregación. Y el día de hoy vamos a centrarnos en estos últimos 2 versículos del capítulo 5 de Santiago, que de verdad que esperamos que haya sido de bendición para la iglesia. Tanto en las comunidades bíblicas como también aquí en la predicación del día domingo. Así que no es una mala noticia, hermano. Pueden tranquilizarse, pueden respirar. Y vamos entonces a centrarnos en la palabra del Señor, que el Señor habla en nuestras vidas. Y para eso vamos a orar entonces y dejar que el Señor escudriñe nuestros corazones por medio de estos textos y que sea el Señor utilizándome para poder predicar la verdad de su palabra. Oremos, hermanos. Señor, queremos venir ante tu presencia en humildad, reconociendo, Señor, que somos seres imperfectos, reconociendo que somos seres pecadores. Y por eso mismo estamos acá el día de hoy, Señor, porque no somos perfectos, porque necesitamos de la comunión con nuestros hermanos, porque necesitamos del amparo de la iglesia, de la enseñanza y de la instrucción que podemos recibir a través de ella, Señor. Porque necesitamos ser alentados en nuestras luchas, porque necesitamos, Señor, el compañerismo, necesitamos de los hermanos para poder seguir creciendo, Señor. Y por eso el domingo es tan valioso para nosotros y lo anhelamos tanto, porque hay gozo, porque hay alegría, pero también hay apoyo, hay sufrimiento, hay lágrimas. Y por eso, Señor, queremos venir ante ti para pedirte en humildad que tú examines nuestros corazones, que tú abras nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu verdad. Y te ruego, Señor, que por favor tú quites cualquier distracción de nuestra mente que pueda impedir que el día de hoy estemos atentos a tu palabra, Señor. Que sea tu palabra hablando en nuestras vidas de una manera clara y que tú me utilices, Señor, en mi incapacidad, Señor, para poder expresarme, para que esta iglesia pueda ser edificada, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias porque podemos estudiar y finalizar este hermoso libro de Santiago. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces estamos finalizando el libro de Santiago. Los últimos domingos, para los que nos visitan, hemos estado siendo desafiados por esta carta de Santiago y hemos sido desafiados a diferentes cosas a lo largo de Santiago, pero especialmente los últimos sermones, las últimas predicaciones, hemos sido desafiados a tener paciencia en medio de las pruebas en las cuales nos encontramos, no quejándonos con nuestros hermanos, sino poniendo la mirada en la venida de nuestro Señor. Y eso es lo que Santiago está hablando al finalizar ya su carta. También fuimos desafiados el domingo pasado a evaluar nuestras vidas de oraciones en esta hermosa predicación que hizo Hugo el domingo anterior acerca de cómo debemos orar en todo momento. ¿Estás sufriendo? ¿Estás alegre? ¿Estás en enfermedad? Cualquiera sea tu situación, ora. Y eso es lo que Santiago nos llama a examinar. Y es esta oración la cual se tiene que extender de una manera comunitaria hacia nuestros hermanos en la iglesia. Si usted conoce a algún hermano que está en necesidad, que está pasando por momentos difíciles, ore con ellos, ore por ellos. Porque eso es lo que hacemos como iglesia. Incluso con aquellos con los cuales no nos llevamos tan bien, con los cuales estamos enemistados. Ora por esas diferencias, ora por esas ofensas, dice Santiago. Y entendiendo este tono, entendiendo lo que Santiago dice comunitariamente, él va a seguir con este pensamiento de cómo la iglesia se tiene que cuidar unos a otros en todo momento, ya sea por un buen trato, como dice Santiago, entre los ricos hacia los pobres, ya sea por medio de una actitud de no quejarse unos a otros, ya sea por las oraciones comunitarias que elevamos a favor de nuestros hermanos.
Y como vamos a ver el día de hoy, y como Santiago cierra esta carta, velando para que nuestros hermanos estén firmes, permanezcan firmes en la verdad del Señor y que no se extravíen. Y eso es la idea central de este pasaje, y he querido ponerlo aquí en la pantalla para que todos estemos conscientes de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Esta es la idea central, este es el punto central de este texto que vamos a estudiar el día de hoy. Es deber de cada creyente velar por la vida espiritual de los de la familia de la fe. Esto se logrará solamente por medio de conocer la verdad y predicar la verdad al extraviado para salvarlo de consecuencias terribles para su alma. Así que si usted quiere un resumen de la predicación, aquí está. Y ahora se puede dormir tranquilo, en paz, sabiendo que ya escuchó. Lo más importante. Es deber de cada creyente velar por la vida espiritual de los de la familia de la fe. Y esto se logrará solamente por medio de conocer la verdad y predicar la verdad al extraviado para salvarlo de consecuencias terribles para su alma. Así que lo que vamos a hacer, vamos a leer estos 2 versículos de esta carta que nos va a animar a evaluar las vidas de nuestros hermanos y cómo están andando en su vida espiritual. Leemos el versículo 19 y versículo 20 de Santiago capítulo 5. Dice lo siguiente: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago cierra esta carta de una manera diferente a como nosotros comúnmente estamos acostumbrados a ver las diferentes cartas. Normalmente una carta del Nuevo Testamento, por ejemplo, las que escribió Pablo, las que escribió Pedro, cierran con saludos a los hermanos: espero volver a verles, mis hermanos que están acá les envían saludos para los que están allá, una salutación, una bendición de parte del Señor, etcétera, etcétera. Pero este no es el caso. Santiago aprovecha hasta el último momento, hasta la última gota de la tinta de su pluma, para animar y para amonestar a estos hermanos en esta carta que él ha enviado. Y si recordamos, el libro de Santiago es un libro muy directo, es un libro que no va con rodeos, es un libro que habla la verdad tal como tiene que ser expuesta. Y no por ser los últimos versículos tienen menos importancia o tiene menos peso en sus palabras, sino que todo lo contrario. Santiago habla un tema sumamente importante y es relevante para todo creyente, para toda congregación a lo largo de la historia, y eso es el extravío de la verdad. Santiago presenta este caso hipotético. Si es que alguno de ustedes, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad. Ahora bien, no solamente por ser un caso hipotético, no quiere decir, no significa que esto no esté pasando dentro de la iglesia a la cual Santiago le está escribiendo. Si nosotros hacemos el recuerdo de cómo inicia Santiago, hacia quién está dirigiendo esta carta, nosotros recordamos que Santiago está hablando a hermanos que están siendo perseguidos. Están teniendo problemas, están sufriendo persecución. Y por la manera en cómo Santiago se expresa a lo largo de toda su carta, él nos deja ver que probablemente muchas personas de la iglesia se estaban desviando de la verdad, estaban saliendo de la iglesia, o peor aún, se estaban desviando de la verdad y estaban engañando a otros dentro de la congregación. El verbo extraviarse en este versículo se traduce en otros versículos, es una palabra muy usada, se usa como vagar, como apartarse de la verdad, engañarse o ser engañado, desviar en su corazón. Esta es la misma palabra que Jesús usó cuando él habló acerca de la oveja perdida. No sé si recuerdan esta parábola, ¿cierto? Hay una ovejita que se va, el pastor va, deja las 99, hasta cantamos canciones de eso, va y recoge o encuentra la oveja perdida. Es la misma palabra para extravío de esta oveja, que es la misma palabra que Santiago usa. Pero también es la misma palabra que Jesús usó para referirse a los falsos maestros, quienes iban a extraviar o desviar de la verdad a los creyentes.
Tito también usa esta palabra en el capítulo 3, versículo 3, cuando dice lo siguiente: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados. Ahí está la palabra. Esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Primera de Pedro también lo usa. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que esta es una palabra muy común, de uso muy común dentro de las cartas del Nuevo Testamento y de las historias que Jesús mismo habló. Pero lo preocupante de este extravío de la verdad es que la persona que se extravía está dentro de la congregación. Dice Santiago: si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad. Lo que nos quiere decir que las apariencias realmente, y muchas veces, engañan. Porque nosotros podemos ver el día de hoy a muchos hermanos en la iglesia asistiendo a todas las actividades de la iglesia, teniendo un lenguaje cristiano, siendo serviciales en medio de la iglesia, pero en lo más íntimo, en donde nadie ve, en donde solamente estamos nosotros y Dios, podemos estar actuando como alguien que se aleja de la verdad del Evangelio. Y Juan mencionó esto en 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 al 19. Fíjense estas palabras que él usa. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalenguas. Estaban con nosotros, pero se fueron de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero como no permanecieron con nosotros, no son de nosotros. ¿Entendió? Probablemente más de alguna persona se nos viene a la mente al leer estos versículos. Personas que estaban en medio nuestro, personas con las cuales compartíamos, personas con las cuales amábamos, personas con las cuales confiábamos, hicimos amistades, les llamamos hermanos, nos apoyaron, nosotros les apoyamos a ellos, pero llegó un momento en donde ellos se extraviaron de la verdad. Y no solamente dentro de la iglesia, nuestros familiares, aquellos que venían a la iglesia con nosotros, y en un momento dejaron de asistir. Se extraviaron de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad según este pasaje? Esto parece una pregunta de filosofía, ¿no? Cuando le hace un maestro una pregunta a sus alumnos: ¿qué es verdad? Y cada quien empieza a dar una definición, sobre todo en este mundo que es relativo, ¿no? Todo es relativo. O cada quien tiene su verdad. ¿Esa es tu verdad? Ok, pero esta es mi verdad. Entonces necesitamos respondernos a esta pregunta: ¿qué es la verdad que Santiago está hablando? Y permítame responderles con los ojos de las Escrituras. Salmo 119, versículo 86, en la parte A, dice: todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Salmo 119, 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Y Juan 17, 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad según las Escrituras? La palabra del Señor. ¿Personificada en quién? En Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Así que el desvío, no solamente del creyente, sino que de toda la sociedad, siempre comienza por el menosprecio de la palabra del Señor. Comenzamos a quitarle importancia a las Escrituras y esto de a poco nos empieza a alejar de lo que es verdadero. Por ejemplo, las iglesias que han adoptado nuevas posturas, las cuales se han desviado totalmente de la verdad, las escuelas o seminarios
que en un momento nosotros conocíamos que eran conservadores, pero el día de hoy son totalmente liberales, todos ellos comenzaron por un tema en común. Y ese tema es la inerrancia de las Escrituras. Ellos dejaron la puerta abierta para decir, ¿sabes qué? Las Escrituras parece que sí tienen errores. ¿O sabes qué? Creemos que la Biblia es inspirada, pero no todo. Solo ciertas secciones. El resto de otras cosas, esos no son inspirados por Dios. Y por medio de esta puerta que ellos abrieron, introdujeron entonces la agenda que ellos querían promover. Por ejemplo, el aborto, el matrimonio igualitario, el feminismo, etcétera, etcétera. Porque como la Biblia no es todo verdad, tiene ciertos errores, entonces no todo lo que está en las Escrituras son aplicables para nosotros. Y esto es lo mismo que ocurre con aquella persona que estaba en medio de nosotros, pero que se extravió de la verdad. Comenzó menospreciando lo que la palabra de Dios decía. Comenzó dejando de lado su tiempo de estudio personal, su tiempo de devoción con el Señor, su tiempo de oración. Empezó a minimizar su pecado, no lo vio como algo tan grave. Y eso entonces terminó alejándolo de la verdad, que es la palabra del Señor. Pero todo comenzó por quitarle importancia, por restarle importancia a lo que la palabra del Señor dice. Hermanos, ¿recuerdan los dos ejemplos que les di acerca de cómo esta palabra se usa y es usada por Jesús? Una es hablando acerca de la oveja perdida y la otra es hablando acerca de cómo los falsos maestros engañan a los creyentes o engañarían a los creyentes. Esto es un buen ejemplo de cómo esta palabra en el griego puede ser utilizada. Y aquí no los quiero aburrir, pero es importante y se van a dar cuenta que es muy interesante. La palabra, el griego es maravilloso porque es muy certero en lo que dice. ¿Okay? La palabra en griego se puede usar tanto en la voz pasiva como en la voz media. ¿Y qué quiere decir esto? Y aquí se lo explico bien brevemente y va a cobrar mucha importancia. Cuando un verbo está en una voz pasiva, esto significa que la acción de otra persona recae sobre mí. Por ejemplo, en este caso, si tomamos la palabra extraviarse en la voz pasiva, eso quiere decir que la persona es llevada a ser extraviada, producto de los falsos maestros, como fue el caso que Jesús puso de esta palabra, de extraviarse. Así que en la voz pasiva, yo recibo la acción de otra persona y soy extraviado de la verdad. Pero, si tomamos el verbo en una voz media, esto quiere decir que tanto la acción la hace la misma persona que recibe la acción. Por ejemplo, cuando yo digo me baño o me lavo, yo hago la acción, pero recae sobre mí mismo. En este caso, el extravío de la verdad puede ser llevado por uno mismo y las consecuencias recaen ¿sobre quién? Sobre uno mismo. Tal cual como la oveja descarriada, quien decidió salir del redil, descarriado, y las consecuencias cayeron sobre esa misma persona. Así que, ya sea que la persona se desvió producto de que alguien lo engañó, o que uno mismo decidió dejarse llevar por el pecado, en ambos casos, el llamado que hace Santiago es estar alertas, a examinar nuestras propias vidas constantemente para saber cómo estamos andando, si es que estamos andando en la verdad de la palabra del Señor o estamos siendo desviados de ella. Y para eso, nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos profundizar en las Escrituras para que cuando alguien venga a engañarnos o nosotros mismos de nuestro interior empecemos a ceder en aspectos de nuestras vidas, entonces rápidamente nosotros volvamos a la verdad de la palabra del Señor. No a nuestros sentimientos, no a cómo estoy el día de hoy, si es que me siento con ganas o no. No, la verdad que no cambia, una verdad que no cambia, una verdad que no se mueve acorde a nuestros sentimientos, sino que es una verdad que permanece para siempre, una verdad que no cambia.
Y es a ella entonces a la cual nosotros tenemos que acudir constantemente. Esto tiene que despertar nuestros ojos espirituales y examinar nuestras propias vidas, pero también examinar nuestras propias conversaciones y nuestras propias amistades. Si esas personas nos están llevando a la verdad de la palabra del Señor o realmente nos están desviando de ella. Y lo más curioso es que esto puede pasar dentro de la iglesia, porque Santiago le está escribiendo a un grupo de hermanos. Nada asegura que aquí adentro nosotros no podamos ser desviados de la verdad. Con un consejo, con una palabra, con un chiste o con una invitación, etc. La iglesia tiene que ser un lugar de amparo, un lugar seguro de las mentiras de este mundo, pero a pesar de eso, y como vemos en este ejemplo, hay gente que se puede desviar incluso estando en la iglesia perfecta. Por eso nuestros oídos y nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos. Y el mejor ejemplo de esto fue Judas, aquel quien vivió con la verdad encarnada, con Jesucristo. Pasó tiempo con él, pasó tiempo con los discípulos, fue expuesto a la verdad más pura y aún así él fue engañado y decidió entregar a Jesucristo por un par de monedas. Así que nada asegura que el lugar perfecto tú no puedas ser engañado. Por eso tenemos que ser creyentes que permanecen firmes en la palabra del Señor, para no ser desviados. Pero en segundo lugar, Santiago presenta a otro grupo de personas, aquellos que velan, que procuran hacer volver a la verdad a aquellos que se están extraviando. Y por medio de eso nosotros vemos el cuidado de la iglesia. Versículos 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, ¿y qué pasa? Y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Y esto es así porque Jesucristo mismo le dio la autoridad a la iglesia de poder vencer las tinieblas de este mundo con la verdad de la palabra del Señor. Si nosotros vamos a Mateo 16:18, encontramos que Jesús le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta verdad que tú has declarado, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y si esto es así, si esto es cierto, entonces la iglesia es la que tiene que dictaminar lo que es verdadero en este mundo de mentiras. No los políticos, no el gobierno de turno, no las escuelas. La iglesia es la que tiene la responsabilidad de predicar la verdad de la palabra del Señor, siempre y cuando estemos fundamentados en la palabra del Señor. De manera tal, entonces, la iglesia es la que va en búsqueda de las personas que se están extraviando de la verdad. Y eso es justamente lo que Santiago dice en este pasaje. Y no, hermanos, esto no es una labor únicamente de los pastores de la iglesia, de los diáconos de la iglesia, de los líderes que tienen más años en la iglesia. Santiago les está escribiendo a toda la congregación y les dice: si tú ves a un hermano que se está extraviando, ve y restáuralo. Gálatas 6:1, que fue el pasaje que estuvimos estudiando en las comunidades bíblicas. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Hebreos, el autor de Hebreos, dice lo siguiente, capítulo 3, versículos 12 al 13. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es la iglesia y su membresía quien tiene que velar por el cuerpo de Cristo. Es por eso que es tan importante
la membresía dentro de la iglesia, porque nosotros estamos comprometidos unos con otros para velar, para cuidar, para amarnos, para amonestarnos, para corregirnos unos a otros, mientras ellos también están comprometidos conmigo mismo. El error en el que comúnmente caemos es ver al hermano que se está desviando de la verdad y decir que el pastor lo visite, que el pastor lo llame, para eso le pagamos, que él vaya, ore por él, lo visite, lo ayude. Cuando el Señor ha dotado a la iglesia de creyentes maduros, quienes pueden hacer esta labor. Ahora, otro error común en el cual nosotros podemos caer es ver al hermano que se desvía y quedarnos callados. Por temor quizás a la respuesta de mi hermano, preferimos guardar la paz, entre comillas, que corregir al hermano que está siendo desviado. Y eso demuestra que tememos más a mi hermano que a Dios mismo. Dentro de lo que llamamos membresía de la iglesia, y de hecho, hermanos, al final de este mes vamos a tener firma de nuevos miembros de la iglesia, gente que está interesada en formar parte activamente de la iglesia, que quiere comprometerse con esta iglesia local. Dentro de la membresía de la iglesia existe algo que no a muchas personas les gusta, pero que es bíblico y que lo cual tenemos que predicar, que es la disciplina de la iglesia. Y es algo que ha traído mucha controversia, pero es porque se ha tergiversado en muchas iglesias, se ha manejado de una manera incorrecta, equivocada, se muestra solamente como un castigo para aquella persona que peca. Pero tenemos pasajes como Mateo 18 que nos enseñan cuál es el fin último de la disciplina dentro de la iglesia o del proceso de disciplina. Dice Jesús, si es que vemos que alguien peca, ¿qué tenemos que hacer? Ve y repréndelo. Si es que nos escucha, bien, hemos ganado a nuestro hermano. La finalidad de la disciplina en la iglesia es poder ganar a nuestro hermano que se está desviando. Hacerle entrar en razón, hermano, te estás desviando de esta manera, estás actuando así. No es ridiculizarlo, no es exponerlo públicamente a los leones, sino que es hacerle volver a la verdad. Recapacita, hermano, estás haciendo mal. Según las Escrituras, estás actuando mal. Y por eso, si es que el hermano no nos escucha, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a 2 o 3 testigos para que el chisme se ponga más sabroso. No, hermanos, para que de esa manera él pueda recapacitar en lo que está haciendo. De nuevo, el fin es restaurarlo. Y si no nos escucha, los exponemos delante de la iglesia. Todos estos son intentos no de ridiculizar al hermano, sino de restaurarlo, de que regrese a la verdad de la palabra del Señor, para que él se reconcilie con el Señor. Porque la labor del creyente, como dice Pablo en 2 Corintios 5:18, a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esto lo hacemos porque nosotros amamos al cuerpo de Cristo, porque amamos a nuestro hermano, porque no queremos ver las consecuencias del pecado en su vida. No queremos que avance en su pecado, sino que él se arrepienta y pueda volver a la verdad del Señor. Por eso no somos indiferentes ante el desvío del hermano. Por eso nosotros no nos burlamos cuando un hermano peca. No murmuramos con otros sobre ello, sino que vamos, le animamos, le amamos, le confrontamos, le exhortamos y esperamos que recapacite en su actuar. Y eso demuestra el amor genuino que nosotros tenemos con la iglesia local. Ahora viene ante esta verdad nosotros tenemos que estar alerta con referente a un punto. Nosotros no somos llamados a convencer al hermano que se encuentra desviado. Esa no es nuestra labor. Y muchas veces nos frustramos porque hablamos con nuestro hermano y le decimos que está mal y no nos escucha y nos frustramos. Pero no, tenemos que recordar que es Dios el que hace la obra en el corazón del ser humano. Es Dios quien transforma la voluntad de las personas.
No somos nosotros, no es la fuerza de nuestro argumento. Es Dios el que hace volver el corazón del ser humano a Él, tanto para salvación, si es que no es creyente, como para restauración, si es que lo es. Él es quien hace la obra a su tiempo, a sus maneras. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Y Él nos utiliza para poder restaurar a las personas que el Señor quiere atraer hacia Él mismo. Así que ante esta verdad, nosotros no somos quienes salvan al desviado, sino que es la obra del Señor, por medio de su Espíritu Santo, obrando en el corazón de las personas. Y Él se digna utilizarnos a nosotros como vasos de barros para reconciliar a las personas con Él mismo. ¿Cuál es el resultado de la reconciliación? ¿Cuál es el resultado de hacer volver al hermano a la senda? Dice el versículo que es salvar su alma de la muerte y cubrir multitud de pecados. Dos acciones que solamente Dios puede hacer. Salvar a una persona de la muerte y cubrir multitud de pecados. Él salva de la muerte, Él cubre a las personas de sus pecados. No es nuestra labor, nosotros lo hacemos delante del Señor, sabiendo de que podemos ser instrumento en sus manos. Para finalizar, hermanos, quiero dejarles 4 puntos que nos van a ayudar en este proceso de poder hacer volver al hermano hacia la verdad, a este hermano que se ha desviado, porque podemos actuar de una manera inmadura al momento de hacerlo, y por eso quiero hacer un llamado de alerta. Para poder hacer volver al hermano que se ha desviado, en primer lugar, tenemos que nosotros conocer la verdad. No hay mayor ignorante que el que corrige sin conocer la verdad. Imagínense, hermano, usted está pecando. ¿Por qué? Bueno, porque sí. Pero a ver, muéstreme dónde estoy. No, pero es que yo creo que usted está pecando, hermano. Muéstremelo. Imagínese corregir a su hermano, pero basado en nuestras propias ideas, en cómo tú crees que debe actuar el hermano o cómo tiene que actuar la persona. O peor aún, corregir a la persona en base a lo que el mundo dice que es cierto, que es verdad, y no basado en lo que la palabra del Señor dice. Por eso nosotros cuando vamos a corregir a otro hermano tenemos que corregirlo basado en las Escrituras. Y para eso tenemos que conocer la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad. En segundo lugar, si usted quiere corregir a algún hermano, no solamente tenemos que conocer la verdad, sino que tenemos que estar en la verdad. No hay mayor hipócrita que el que corrige sin que su vida esté en la verdad. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Imagínese corregir al hermano, le muestras la verdad bíblica, hermano, usted está pecando, la Biblia dice esto y usted no está viviendo acorde a eso, pero ni siquiera tú estás viviendo la verdad y tú mismo estás pecando de esa manera. Eso es hipocresía. Y el Señor no quiere eso. Así que para hacer volver a algún hermano tenemos que conocer la verdad, tenemos que estar en la verdad. En tercer lugar, te debe apasionar la verdad para predicársela. No hay mayor egoísta que el que no predica la verdad que ha entendido. Hechos 20:31 dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esa es la pasión que tenía Pablo con estos hermanos. Con lágrimas no cesé de amonestar. Si tú conoces la verdad, entonces predícala con fervor y compasión hacia ese hermano para que corrija su actuar. Y en cuarto lugar, para hacer volver a tu hermano a la verdad, debes amar a tu hermano para corregirlo en la verdad. No hay una muestra más grande de amor que cuando corriges a tu hermano en la verdad. ¿Cuál es el peligro de corregir a alguien sin amor? No sirve de nada corregir a tu hermano simplemente para ganar una pelea teológica o para mostrar que él está equivocado y que tú tienes la razón. Se debe amar al hermano al cual estamos corrigiendo. Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí todas las mujeres que han sido madres entienden el sentimiento que le está poniendo Pablo. Con dolores de parto, trabajo para que Jesucristo sea formado en ustedes. A Pablo le apasionaba la verdad, pero él la predicaba en amor, llegando incluso a sufrir por ellos para que Cristo sea formado en estas personas. Así que debes conocer la verdad, debes vivir en la verdad, te debe apasionar la verdad, debes amar a tu hermano para corregirlo en la verdad. Y esa debe ser, iglesia, nuestra meta al momento de corregir a aquel que se desvía de la verdad, que es llevarlos a la verdad, que es Jesucristo. Apuntarlo a aquel, al único que puede cambiar nuestra vida y nuestra actitud. Esta es una noble labor que como iglesia tenemos, es un noble llamado que Santiago hace para finalizar su carta. Aquellos que se están desviando, vayan, corríjanlos, ámenlos, restáurenlos, para que la iglesia avance juntos, para que puedan ser unidos en el Señor. Y que ese sea nuestro deseo, hermanos, en el día de hoy. Vamos a orar. Amado Señor, el llamado de Santiago es fuerte, es claro. Y no queremos hacer oídos sordos ante la verdad que tu palabra nos está mostrando. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder corregir a nuestro hermano que se está desviando. Y todos nosotros probablemente nos hemos encontrado en algún punto de nuestra vida en donde hemos recibido corrección o en donde hemos tenido que dar corrección. Por eso yo te pido, Señor, que tú nos inundes de tu sabiduría, de la verdad de tu palabra, para poder ser humildes al momento de recibir corrección, pero también ser sabio al momento de dar esa corrección hacia otro hermano. Y nuestro deseo, Señor, es que todos nosotros podamos caminar juntos, viendo a ti, poniendo nuestra mirada en ti, y que esta iglesia pueda ser una iglesia que se ame unos a otros, en la cual haya exhortación en amor unos con otros, para que podamos estar en la verdad. No queremos ver hermanos lastimados, no queremos ver matrimonios destruidos, no queremos ver familias rotas. Y por eso, Señor, el llamado de Santiago es fuerte y claro. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti para esta labor a la cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén.